Hoy vamos a ver entonces la lección 24. Ya nos acercamos cada vez más al fin. Después de esta lección nos quedan 3 lecciones más. Y vamos a ver las siguientes 2 en la próxima reunión. Y en la última reunión vamos a ver un solo tema y vamos a dar una exhortación final acerca de estas 27 lecciones. Amén. El día de hoy, amén. ¿Están despiertos? Muy bien. Lección 24, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Para los que van a estar dando este tema a personas que van a ser discipuladas o a personas que por primera vez están escuchando el Evangelio, yo le quiero dar simplemente un tip, y para que lo apunte allí al inicio de su tema. Este tema habla de la Trinidad, ¿sí? Entonces usted le puede poner ahí, este tema habla de la Trinidad, y ahorita lo vamos a ver cómo se desglosa. Porque en realidad Dios en su Trinidad opera para que nosotros seamos salvos, para que nosotros estemos en Él. Amén. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Ezequiel 36, 25 al 28 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios está dando esta palabra en los tiempos de Ezequiel. Ellos son la generación del cautiverio, y están en el cautiverio por haber desobedecido al pacto. Amén. Amén. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: les voy a quitar, los voy a limpiar con agua limpia, les voy a quitar sus ídolos, les voy a dar un corazón nuevo, voy a poner un espíritu nuevo, pero pondré en ustedes espíritu nuevo. ¿Para que qué? Para que anden en mis estatutos, en mis ordenanzas. Aquí Dios estaba dando una profecía del propósito de Dios. Y el propósito de Dios era habitar nuevamente en el hombre. Y el Espíritu Santo es la habitación de Dios, es la habitación de Cristo en el que cree. El Espíritu Santo habita en nosotros para que estemos reconciliados con Dios. Amén. Nacemos por el Espíritu, ¿se acuerdan? Nacemos por el Espíritu. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Ezequiel 36, versículo 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Eso era lo que éramos en el pasado sin el Espíritu Santo. Teníamos un corazón de piedra, nuestro espíritu estaba muerto. Primera de Corintios 12, 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace creer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Jesús y hace que nosotros reconozcamos que Él es el Señor y reconozcamos su señoría en nuestras vidas. Esta es una obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús, porque este versículo, este capítulo habla de los dones espirituales. Y en Corinto muchas personas empezaron a hablar en el Espíritu, a hablar en lenguas, y empezaron a maldecir a Jesús, porque anatema significa maldito. Y empezaban a hablar en lenguas y empezaban a decir: maldito Jesús. Y todos: amén, está hablando en lenguas. No, cálmate. No es el Espíritu Santo, es un espíritu inmundo. Repréndanlo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede llamar a Jesús anatema si es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo testifica que Jesús es el Señor, porque es el Espíritu de Cristo. Amén. Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la obra del Espíritu?
Está su versículo, respondan conforme al versículo, por favor. Lo están leyendo ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y me pone en una ley nueva, que es la ley del Espíritu, la ley de vida, la ley de la justificación en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu me da vida, el Espíritu me cambia de ley. ¿Qué era lo que hacía la ley de Moisés? Nos mostraba que éramos pecadores y nos llevaba un sacrificio, ¿sí? Pero la ley de vida en el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué nos hace ver? No nos hace ver nuestra miseria, nos hace ver al Cordero que fue inmolado y que pagó y que fue justo por nosotros. ¿Sí me explico? La ley del Espíritu Santo nos revela, ya no el espejo que mostraba nuestro pecado, nos revela a Cristo, y ahora cuando nos vemos en ese espejo, ahora es Cristo que está allí y vemos a Cristo por la fe en su nombre, amén. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, y la lista está atrás, después la busca la palabra y va a describir muchas cosas muy feas. Dice: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. A ver, hágale así. Qué rico huele en Cristo Jesús, amén. Antes olías a puerco, ahora hueles a cordero, amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo murió, pagó por nuestros pecados, resucitó, y Él se fue y mandó su Espíritu que opera el milagro que operó en Cristo, lo opera en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, amén. Pero tú, ¿qué eres, hermano? Eres lavado, santificado, justificado. Ya no le hagas caso al diablo que te dice que eres pecador. Si tú has creído en Jesús, el Cristo, tú eres eso, lavado, santificado, justificado por su Espíritu, amén. Gloria al Señor. Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino. Amén, hermanos. Amén. Es que es Navidad. ¿Cuál Navidad? Ni qué 8 cuartos. Es que llegó el compadre. Ni modo de decir al compadre que no. Es que llegaron mis parientes, ¿verdad? Voy a platicar un testimonio aquí de una pareja convertida, aquí una familia, que llegó el papá de uno de los dos cónyuges y les dijo: pues tráiganse la bebida. Y pues bueno, y él quería beber, él no es convertido, le dieron su bebida que siempre acostumbra, alcohólica. Y pues pongan unas músicas, ¿no? Y antes ponían el ta 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 ta. Y ahí va la niña, la nieta, y pone puras cristianas. ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Y ahí estaba el señor sintiéndose bien raro, tomándose la bebida con la música cristiana, ¿verdad? Gloria al Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué es la disolución? Todo tipo de averías, porque se pone borracho y a ver, compadre, usted no me quiere, usted anda hablando más de mí. Y yo, no, compadre, no ando hablando más. Y se empiezan a pelear. Y ahí está al final la comadre toda golpeada porque se metió en medio y se recibió el trancazo del compadre. Hay todo tipo de disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es el Espíritu de Dios. O sea, embriágate de Él. Extasíate de Él. Amén. Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien vive en el Espíritu, no hay ley mosaica que lo juzgue. ¿Sabes qué significa esto? También quiero analizarlo desde esta perspectiva. Si tú no ves que estos frutos están saliendo de ti, es porque no te estás embriagando del Espíritu. ¿Cómo se da uno cuenta que la persona se embriagó, que tomó demasiado? Cuando perdió todo el control de su habla, de su prudencia,
de sus pasos, tomó demasiado, ¿verdad? Porque hay una evidencia de que tomó. ¿Cuándo nos damos cuenta que una persona se llenó del Espíritu Santo? Cuando brotan de él amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. ¿Cuándo se dice que un caballo es manso? Cuando ese caballo que era fuerte y hacía, ¿cómo se dice eso? Cuando sí, reparaba y no obedecía, estaba en toda su fuerza, pero no era manso. ¿Y cuándo es manso? Cuando aprende a ser llevado y cuando aprende a dirigir su fuerza para la obediencia. Eso es la mansedumbre, fuerza bajo control. ¿Qué es la templanza? Que aunque me quieran hacer enojar, yo sé mantener la paz en Cristo. Amén. Y no es Dalai, no es Dalai, es el Espíritu que te controla. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el deseo? No solamente que te llenes de Él y que seas dominado por Él, es que llegues a ser una habitación de Él. La dirección permanente del Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Cristo. Es el Padre, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros seamos su morada. Amén. ¿Cuál es la obra según el Espíritu? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu, mis amados? Ser guiados por Dios. Andar en el Espíritu es ser guiados por Dios. Dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay condenación si eres guiado por el Espíritu. Gálatas 5:25, todo es el mismo capítulo, mismo contexto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Si vivimos por el Espíritu, porque estábamos muertos, Efesios 2:1, y el Espíritu vino a nosotros, nos hizo renacer por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, y ahora vivimos por el Espíritu. Pero no solamente se trata de decir que ya soy salvo. Amén. Y Romanos lo explica. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Sabemos que hay gracia. Vivimos porque creímos en Él. Pero si vivimos por el Espíritu, ahora también andemos en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Una vida de obediencia, una vida de guía de Dios, una vida de caminar con Cristo. Andemos por el Espíritu. Seamos guiados por Él. No solamente Él vino para salvarnos, Él vino para salvarnos y guiarnos. Pocos amenes. Ahora faltó el de mi esposa. No sé por qué está pasando allí. Alguien dele un codazo. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Pablo le dice a los Gálatas: cuídense de esos mutiladores de la carne que quieren que ustedes se circunciden y guarden la ley. Y Pablo explica: es que ya no tienen que guardar la ley, porque Cristo cumplió la ley. ¿Me explico? Y entonces en ese contexto dice: nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? ¿Los que hicieron el acto físico de la circuncisión? No, somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y no nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que se bautizaron fueron circuncidados. Amén. Por la fe en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es cierto que debemos vivir en buenas obras, pero no es por nuestras buenas obras que somos salvos. Es una manifestación de que hemos creído. Y nos gloriamos no en nuestras buenas obras, nos gloriamos en la obra de Cristo Jesús. Y reconocemos que toda buena obra es porque Él la está haciendo en nuestras vidas. Amén. Porque si Él no la estuviera haciendo, no la podríamos hacer. Simplemente gloriarse en Cristo Jesús.
Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica del Cristo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ¿qué? Yo os he dicho. Entonces la obra del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Cristo. Amén. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dar testimonio acerca de Cristo. Amén. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Escuchando a quién? Al Padre. Pero ¿quién es el verbo? ¿Quién es la palabra del Padre? Cristo. Él está escuchando el diálogo que hay en el Padre y en el Hijo. Y nadie se confunda, ellos tres son uno. El Espíritu está escuchando, pero se está escuchando al mismo que es el Padre, hablando con el Hijo, y el Hijo hablando con el Padre. Son uno, pero hay una interacción. Y Él lo que escucha del Padre y del Hijo, Él nos lo hace saber. Amén. Gloria al Señor. Hechos 1:8. Bueno, y dice: y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿No les gustaría estar bien avisados de lo que va a pasar? Yo sí. Entonces hay que ponerle atención al Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te da poder para que tú también testifiques de Cristo, de Jesús el Cristo, a todas las naciones de la tierra. Hechos 4, del 8 al 12. Entonces Pedro, ¿lleno de quién? Esto es interesante porque Pedro lo vemos en los evangelios lleno de sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Aun cuando le prometió a Jesús: yo voy hasta la cruz contigo, él estaba lleno de sí mismo. ¿Y qué pasó con eso? Falló, le negó, huyó. Pero en este momento Pedro no está lleno de sí mismo, Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y les dijo: gobernantes del pueblo, y le estaba hablando a los gobernantes literalmente, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la mera es lo que está diciendo, la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pudo dar testimonio de Jesús el Cristo delante de aquellos que lo habían crucificado, y sin temor a que le hicieran lo mismo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu te hace ser testigo. Amén. Y te hace ser obediente. Primera de Juan 5:6. Este es Jesús Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. ¿Por qué Jesús vino mediante agua y sangre? ¿De qué nos habla el agua? Él se bautizó obedeciendo algo que era solo para pecadores, y Él se identificó con nuestro pecado desde el bautismo. ¿Y por qué dice que vino mediante agua y también sangre? Porque Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, y el Espíritu da testimonio de esto. Amén. Se los explico porque tal vez alguien nos va a preguntar: ¿qué significa eso del agua y de la sangre? Ahí está la explicación. Jesús el Cristo muestra al Padre. Amén. Muchas personas dicen: no, es que ustedes son los de solo Cristo, solo Jesús. Ustedes son unitarios, porque hay gente que es unitaria, que solamente habla de Jesús. No, espérame, es que Jesús revela al Padre, y eso lo dijo Él mismo. Vamos allá a Juan 14.
6 al 11. Ya estamos terminando. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a ¿quién? Hermanos, claro que, obvio que lo más importante es ir al Padre. Amén. Solo que hay un solo camino para llegar al Padre, y es su Hijo, Jesús el Cristo. Por eso es importante entender que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, porque Él es el camino al Padre. Y todavía lo explica más aquí: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Ahí lo dice adelantito. Felipe le dijo: Señor, todavía no entendía, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le acaba de decir Jesús? Que si me hubieran conocido, si hubieran entendido que yo soy el Cristo, ya hubieran entendido que están viendo al Padre a través de mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, con eso ya. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Quién está hablando aquí? En este momento está hablando el Padre, que es Jesús el Cristo. Y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que Cristo hizo, solamente el Padre las podía hacer. Amén. Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente vamos a conocer al Padre si Jesús nos revela al Padre. Amén. Pero solamente vamos a conocer al Padre si tenemos la revelación de su Hijo, porque el Hijo, la revelación de Jesús como el Cristo, es la revelación del Padre. ¿Me escuchaste? Tener la revelación de que Jesús es el Cristo es también tener la revelación del Padre Celestial, porque Jesús muestra al Padre. El Padre es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Amén. Amén. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La verdad es que desde el Antiguo Testamento nadie conocía al Padre. De hecho, nadie le llamaba Padre, todos le llamaban Jehová. ¿Por qué? Porque no había una revelación del Padre, porque no había sido revelado el Hijo. ¿Cuándo se manifestó que yo era padre? Cuando tuve un hijo. ¿No es así? Y el Hijo ya estaba en el Padre desde la eternidad, pero no había sido revelado. No había sido revelado. Cuando Jesús es enviado a la tierra y se revela, entonces se revela el Padre también. Amén. Se revela el Padre. Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Amén. Uno somos. Entonces, así somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entendemos que el Espíritu Santo testifica de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a la vida en Cristo, una vida de victoria, sin condenación, una vida de triunfo, una vida de obediencia. Nos es revelado el Hijo. Nos recuerda las palabras del Hijo, el Espíritu Santo. Y el Hijo nos revela al Padre. Y un día, hermanos, estaremos en el seno del Padre. Estaremos en su presencia y veremos al Hijo a su diestra. Y esto va a ser lo más glorioso, cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús.
Estamos esperando que Él regrese. Amén. Jesús es el Cristo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche. Revélanos al Hijo, Señor. Revélanos al Hijo. Padre, revela a tu Hijo en nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos de lo que se habla en el trono. Guíanos, condúcenos. Jesucristo, revélanos una vez más al Padre a través de tu obra como el Cristo. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia. Amén y amén.